Bienvenidos al canal Hechizos, Oraciones y Rituales. Hoy exploraremos juntos el significado del nombre Gustavo, un nombre con una fuerte raíz histórica y espiritual que encierra poder, liderazgo y nobleza. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de este nombre tan especial, acompáñame, porque descubrirás su origen, personalidad y las energías que transmite. El nombre Gustavo pertenece a esa clase de nombres que nunca pasan de moda. Es considerado un nombre simpático, cercano y agradable al oído, razón por la cual muchas familias lo eligen para sus hijos generación tras generación. Su sonoridad transmite fuerza, pero al mismo tiempo dulzura, lo que lo convierte en un nombre equilibrado y muy querido en diferentes culturas. A lo largo de la historia, Gustavo ha sido llevado por personajes de gran relevancia, dejando huella en distintos ámbitos del mundo. Entre ellos destaca Gustavo I de Suecia, un monarca que jugó un papel crucial en la consolidación de su país durante el siglo XVI, siendo recordado como un líder fuerte y visionario. También encontramos a Gustave Charpentier, compositor francés que aportó obras inolvidables a la música, y por supuesto al célebre ingeniero Gustave Eiffel, quien diseñó la majestuosa Torre Eiffel en París, un símbolo mundial de innovación, arte y modernidad. Estos ejemplos nos muestran que el nombre Gustavo ha acompañado a hombres brillantes y creativos que dejaron un legado imborrable. Además, este nombre no se limita solo a su forma masculina. Existen personas que emplean la variante femenina Gustava, aunque menos común, también transmite la misma fuerza y nobleza que su contraparte masculina. En el día a día, el nombre suele adoptar formas más cariñosas y familiares, como los diminutivos Gus o Gusta, que reflejan la cercanía y el afecto que puede despertar en quienes lo portan. Así, el nombre Gustavo no solo es popular por su sonoridad, sino también por la historia, las personalidades y los matices que encierra en sus distintas formas. ¿Cuál es el significado de Gustavo? El nombre Gustavo es un nombre cargado de historia, tradición y misterio. Aunque no existen demasiados registros exactos de su origen, la mayoría de los expertos coinciden en que proviene de Suecia y que está íntimamente relacionado con el antiguo nombre Gustav. Este término se traduce, en su sentido más literal, como el hombre que sostiene o protege la gauta, una referencia que tiene raíces en el norte de Europa. La palabra gauta hace alusión a un antiguo pueblo germánico, conocido como los gautas, quienes habitaban en lo que hoy corresponde a Suecia. Por ello, el nombre no solo describe a un hombre fuerte o protector, sino también a alguien cercano a su comunidad, una persona que se convierte en un pilar de apoyo y guía para los demás. También se considera que Gustav podía funcionar como un hipocorístico, es decir, un nombre utilizado para acercarse a las personas de una forma más íntima y afectuosa. Esto lo convierte en un nombre con un matiz de cercanía y familiaridad, además de la fuerza y la nobleza que ya transmite en su significado original. En la historia, el nombre Gustavo tiene un lugar muy especial en la tradición sueca. Existen registros de su uso desde el siglo XIII, sobre todo entre las familias nobles y la realeza. Tanto así, que varios monarcas lo llevaron con orgullo, consolidándolo como un nombre de poder, liderazgo y respeto. Desde entonces, su influencia se expandió fuera de Escandinavia y se difundió por gran parte de Europa y, posteriormente, en América Latina. Así, cuando hablamos del significado de Gustavo, no nos referimos solo a un nombre con raíces nórdicas, sino también a un legado que evoca protección, cercanía, fuerza y grandeza histórica. Características personales del nombre Gustavo. Un hombre que lleva el nombre Gustavo suele tener una personalidad muy interesante y equilibrada. Por un lado, es una persona sociable y agradable, capaz de conocer a muchas personas en diferentes ámbitos de su vida. Pero por otro lado, cuando hablamos de sus amistades verdaderas, estas son pocas y muy seleccionadas. Gustavo no entrega su confianza a cualquiera, por lo que aquellos amigos que logra tener a lo largo de su camino, normalmente los conserva desde la infancia o juventud, considerándolos como parte de su propia familia. Para él, la amistad es sinónimo de lealtad y permanencia. Aunque algunos podrían confundirlo con alguien solitario, lo cierto es que Gustavo no es un hombre que disfrute del aislamiento, sino más bien alguien independiente. Le gusta tener sus propios espacios, respetar sus tiempos y dedicarse con concentración a las actividades que le apasionan. Muchas veces puede preferir trabajar solo o realizar proyectos por cuenta propia, no porque rechace a los demás, sino porque encuentra satisfacción en demostrar que puede lograr sus metas con su propio esfuerzo. En un primer encuentro, Gustavo puede parecer tímido, reservado o poco comunicativo.
Sin embargo, detrás de esa primera impresión hay una persona con gran profundidad, sensibilidad y capacidad de escuchar. Quienes logran ganarse su confianza descubren en él a un amigo fiel, con un corazón noble y dispuesto a brindar apoyo incondicional. La familia ocupa un lugar central en la vida de un Gustavo. Para él, sus padres representan un pilar fundamental, y aunque puedan existir diferencias de carácter o puntos de vista, siempre prevalece el respeto, el amor y la admiración hacia ellos. Además, no suele olvidar sus raíces, mantiene comunicación constante con sus hermanos y parientes cercanos, incluso después de formar su propia familia, porque considera que ese lazo inicial es parte de su identidad y de su fuerza personal. En el ámbito laboral, Gustavo se distingue por ser ambicioso, trabajador y perseverante. Si se le asignan metas, hará lo posible por alcanzarlas e incluso superarlas. No obstante, su espíritu independiente lo lleva a buscar caminos propios, no se siente del todo cómodo en empleos tradicionales o estructuras rígidas, pues prefiere crear sus propios negocios o proyectos donde pueda desarrollar sus ideas sin limitaciones. Esta característica lo convierte en un emprendedor nato, con una fuerte inclinación hacia el éxito cuando sigue su intuición. En el terreno sentimental, Gustavo no es fácil de conquistar. Puede mostrarse desconfiado y cauteloso en un inicio, lo que significa que la persona interesada en él debe demostrar paciencia, constancia y sinceridad. Sin embargo, una vez que abre su corazón, se transforma en un hombre romántico, detallista y protector, dispuesto a entregar amor verdadero y a construir una relación sólida y duradera. Cuando finalmente forma una familia, Gustavo se convierte en un compañero amoroso y un padre protector. Es un hombre pendiente del bienestar de cada uno de los miembros del hogar, cuidando que no falte nada y asegurándose de mantener la unión. Para él, la familia es un tesoro y su mayor prioridad, por lo que siempre hará lo necesario para mantenerlos a salvo y felices. En resumen, un hombre llamado Gustavo se caracteriza por ser independiente, confiable, trabajador y profundamente familiar, cualidades que lo convierten en alguien muy especial en cualquier entorno donde se desenvuelva. ¿Cómo se escribe Gustavo en otros idiomas? El nombre Gustavo es uno de esos nombres universales que, gracias a su fuerza histórica y la influencia de personajes célebres que lo portaron, ha trascendido fronteras y épocas. Su popularidad ha hecho que se adapte con facilidad a diferentes lenguas y culturas, conservando casi siempre su esencia original, pero con pequeñas variaciones en la escritura o en la pronunciación. En italiano, por ejemplo, el nombre se mantiene como Gustavo, escrito igual que en español, lo que refleja la cercanía cultural y lingüística entre ambas lenguas. En Italia, ha sido un nombre tradicionalmente asociado con hombres de carácter fuerte y distinguido. En francés, encontramos la variante Gustave, muy conocida por la fama de Gustave Eiffel, el ingeniero creador de la emblemática Torre Eiffel de París. En Francia, este nombre está cargado de un aire artístico y sofisticado, asociado con creatividad e innovación. En alemán, se escribe Gustav, y ha sido un nombre muy popular desde hace siglos en Europa Central y del Norte. Uno de los personajes más destacados con este nombre fue Gustav Mahler, el célebre compositor y director de orquesta austríaco, lo que demuestra la fuerza del nombre dentro del mundo de la música y la cultura. En inglés, el nombre también aparece como Gustav, sin la O final, pero con una pronunciación particular al estilo anglosajón. Aunque no es tan común en países de habla inglesa, sigue siendo un nombre que transmite autoridad, elegancia y solidez. En ruso, el nombre se escribe como, se pronuncia Gustav, y ha sido adoptado en varias épocas debido a la influencia cultural y política de Europa Occidental sobre Rusia. Este nombre, al igual que en otros países, se asocia con figuras intelectuales y artísticas. La forma en que el nombre se adapta en cada idioma refleja no solo la riqueza lingüística, sino también cómo la historia de grandes personajes ha contribuido a su expansión y permanencia a lo largo de los siglos. Así, Gustavo se convierte en un nombre internacional, reconocido en distintos rincones del mundo y con un valor cultural que trasciende fronteras. Onomástica o santoral de Gustavo. El nombre Gustavo no solo destaca por su historia y su fuerza, sino también porque cuenta con una fecha especial en el calendario religioso. Su onomástica o santoral se celebra cada 3 de agosto de cada año. El santoral es una tradición profundamente arraigada en la Iglesia Católica, en la cual se asigna un día a determinados nombres en honor a santos, beatos o figuras que han dejado una huella espiritual significativa.
En el caso de Gustavo, esta fecha se vincula con la veneración de hombres que, bajo este nombre, se entregaron a la fe y a las obras de bien, aunque no todos sean tan conocidos como otros santos más universales. Para quienes llevan este nombre, el 3 de agosto representa un día de celebración y recogimiento. Es una oportunidad para agradecer, reflexionar y, en muchos casos, para pedir la intercesión divina a fin de recibir protección, fuerza y sabiduría. En algunos países europeos y latinoamericanos, es costumbre que los amigos y familiares feliciten a la persona llamada Gustavo en esta fecha, de la misma manera en que se celebra un cumpleaños. Más allá de lo religioso, este día también adquiere un matiz simbólico, se considera un recordatorio de que el nombre Gustavo está ligado a valores de fortaleza, liderazgo, lealtad y espiritualidad. Es un momento especial para que quienes portan este nombre se conecten con sus raíces, honren a su familia y refuercen la misión de vida que llevan grabada en su identidad. Por lo tanto, cada 3 de agosto no es solo una fecha en el calendario, sino una ocasión única para reconocer la grandeza del nombre Gustavo, tanto en el plano espiritual como en el personal. Numerología del nombre Gustavo. En numerología, cada nombre posee una vibración especial que influye en la personalidad, el destino y la energía de quien lo lleva. El nombre Gustavo se analiza a través de los valores numéricos asignados a cada una de sus letras, y al sumarlos, se obtiene un número principal que refleja su esencia. La correspondencia numérica de las letras de Gustavo es la siguiente: G igual a 7, U igual a 3, S igual a 1, T igual a 2, A igual a 1, V igual a 4, O igual a 6. Al sumar estos valores, 7312146 igual a 24. Después, se reduce a un solo dígito, 24 igual a 6. El número que rige al nombre Gustavo es el 6. Este número está asociado con la armonía, el amor, la responsabilidad y la protección hacia los demás. Las personas que tienen este número como vibración central suelen ser individuos familiares, atentos y comprometidos con el bienestar de quienes los rodean. El 6 está vinculado con la capacidad de crear entornos llenos de paz, equilibrio y estabilidad, valores que encajan muy bien con la personalidad de quienes portan el nombre Gustavo. La energía del número 6 también resalta cualidades como la justicia, la honestidad y la entrega desinteresada. Por eso, un Gustavo tiende a ser una persona confiable, que busca mantener la unión entre sus seres queridos y que suele asumir el rol de protector dentro de su familia o círculo cercano. En el plano espiritual, el número 6 simboliza la búsqueda de la armonía interior, el deseo de mantener el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Esto convierte a Gustavo en alguien con una fuerte intuición, capaz de conectar con su lado más profundo y transmitir tranquilidad a quienes lo rodean. Por otra parte, la numerología también señala que, cuando la energía del 6 no se canaliza adecuadamente, puede aparecer cierta exigencia excesiva hacia sí mismo o hacia los demás. En el caso de Gustavo, esto se refleja en su necesidad de que todo esté bajo control o en su tendencia a preocuparse de más por los demás. Sin embargo, cuando encuentra el balance, logra convertirse en un pilar de apoyo y fortaleza. En conclusión, la numerología del nombre Gustavo revela a una persona de gran corazón, con un profundo sentido del deber y la protección, cuya misión principal es construir armonía en su vida y en la de los que ama. ¿Cuál color representa el nombre Gustavo? El nombre Gustavo está asociado al color azul. Este tono refleja la esencia de tranquilidad, sabiduría y estabilidad que caracteriza a quienes portan este nombre. El azul simboliza además la lealtad y la confianza, cualidades muy presentes en la personalidad de un Gustavo, ya que suele ser una persona fiel a sus principios, a su familia y a sus amigos. El azul también transmite serenidad y paz, lo que conecta con el carácter reflexivo e independiente de Gustavo. Este color ayuda a potenciar la concentración, la calma interior y la comunicación sincera, aspectos que definen a alguien que, aunque pueda parecer reservado en un primer momento, tiene una gran capacidad para escuchar y brindar consejos valiosos. En el plano espiritual, el azul es un color protector que abre caminos hacia la claridad mental y la conexión con la verdad. Se relaciona con la energía del cielo y del agua, dos elementos que evocan profundidad y amplitud, reflejando la manera en que Gustavo busca siempre equilibrio y armonía en su vida y en la de quienes lo rodean. Este color, además, resalta la parte noble y amorosa del nombre Gustavo. Le recuerda su capacidad de guiar, proteger y transmitir confianza a las personas que forman parte de su entorno más cercano. Por todo ello, el color azul se convierte en un símbolo perfecto del nombre Gustavo,
ya que representa tanto su fortaleza interior como su sensibilidad y su misión de generar paz en los demás.